Se burlaban de él por tocar el piano de un niño rico. Pero cuando sus dedos tocaron las teclas, toda la habitación se quedó en silencio. Elijah Brooks no hablaba mucho, no porque fuera tímido, sino porque no veía el sentido de llenar el aire cuando nadie parecía escuchar. Vivía en el lado oeste de Baton Rouge, cerca de Florida Boulevard, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde las paredes eran finas y los vecinos más ruidosos de lo necesario. Su madre, Charlene, trabajaba turnos dobles en una clínica local, y su hermano mayor, Isaías, pasaba la mayor parte del tiempo con un grupo de gente en el que Elijah no confiaba. Pero Elijah tenía la música, no un piano elegante ni un equipo de última generación, solo un viejo teclado estropeado en el centro recreativo, al final de la calle. La mitad de las teclas no funcionaban y el cable echaba chispas si lo movías de forma incorrecta. Pero a Elijah le bastaba. Todas las tardes, después del colegio, corría con los dedos, ansiosos por tocar, sin partituras, sin clases, solo con los sonidos que llevaba en la cabeza y en el corazón. Tocaba lo que sentía, a veces alegría, a veces ira, a veces silencio. Nadie le había enseñado, pero algunas cosas no necesitan enseñarse, simplemente se aprenden en la escuela. Elijah mantenía la cabeza gacha. No era un alborotador, pero tampoco destacaba. Los profesores a menudo pasaban por alto. La forma en que marcaba el ritmo con el lápiz durante las clases de matemáticas, o cómo se le iluminaban los ojos cuando sonaba el himno de la escuela en los anuncios matutinos. La mayoría de los niños no se fijaban en él, excepto cuando querían pedirle las respuestas o a alguien fácil de molestar. Su único escape real era la señorita Delacroix, su profesora de música en la escuela secundaria Martin Luther King. Era la única, adulta que parecía verlo más allá de su silencio. Ella lo sorprendía tarareando durante el almuerzo, lo apartaba después de clase y le hacía preguntas que lo hacían pensar sobre acordes, escalas, cómo contar una historia con las manos en lugar de con la boca. Tú oyes el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente. Elijah le dijo una vez, después de que él improvisara una nana para un trabajo en el que tenían que simular. Ser padres. No pierdas nunca eso. Él no tenía intención de hacerlo. Entonces, un jueves por la mañana, justo antes de las vacaciones de primavera, la escuela anunció un evento conjunto con Bayside Prep, una escuela privada de élite al otro lado de la ciudad. Se anunciaba como un intercambio artístico comunitario, lo que significaba que la clase de Elijah pasaría un día asistiendo a talleres y viendo actuaciones de los alumnos de la otra escuela. La mayoría de los niños se quejaron, pero Elijah se sentó derecho. Había oído hablar de Bayside Prep, grandes jardines, uniformes, una cafetería que servía sushi. Se rumoreaba que el departamento de música tenía un piano de media cola en cada aula. Elijah no podía imaginárselo. Nunca había tocado un piano de verdad, aunque había visto uno una vez, en la sala de conciertos del centro, cuando su clase consiguió entradas gratis para la filarmónica. Brillaba bajo las luces del escenario como algo salido de un sueño. No escuchó casi nada del concierto. Estaba demasiado ocupado mirando las manos del pianista. Ahora tenía la oportunidad de verlo por sí mismo. Quizás incluso tocar uno si nadie le veía. Charlene planchó su mejor camisa la noche antes del viaje, aunque tenía una pequeña mancha cerca del puño. Pórtate bien, dijo sin levantar la vista de la tabla de planchar. No me avergüences delante de esa gente. No lo haré. No toques nada que no debas, asintió. Lo decía en serio.
Pero la música tenía una forma de hacerle olvidar las reglas. Pero Elijah no tenía ni idea de lo mucho que un error, o tal vez un momento de valentía, estaba a punto de cambiarlo todo. El trayecto en autobús hasta Bayside Prep solo duraba 30 minutos, pero Elijah sentía como si hubiera entrado en otro planeta. Cuando el autobús atravesó las puertas de hierro, se quedó mirando por la ventana. Las hileras de setos perfectamente recortados, las fuentes que realmente funcionaban, y edificios que parecían más museos que aulas. Los niños, vestidos con chaquetas azul marino a juego, estaban en grupos, riendo como lo hace la gente, cuando no tiene que pensar en lo que podría pasar. Al día siguiente, todo parecía demasiado limpio, demasiado tranquilo. Incluso las aceras parecían caras. Elijah siguió a sus compañeros al salir del autobús, agarrándose a la correa de su mochila. No dijo mucho y se limitó a contemplar el patio con una estatua de bronce. En el centro, la de algún fundador con un pergamino en una mano y una sonrisa de satisfacción, esculpida en el rostro. En el interior, los suelos brillaban como el cristal, los pasillos olían a limón y papel fresco. No había grafitis ni azulejos rotos, ni profesores gritando desde el fondo del pasillo, solo una tranquila confianza. Caminó con el grupo pasando por delante de exposiciones de obras de arte de los alumnos, enmarcadas como si pertenecieran a una galería. Una de ellas tenía una etiqueta con el precio. $200. Elijah se quedó mirándola. Él también sabía dibujar, pero nadie le había ofrecido nunca comprar sus bocetos. Los llevaron a un auditorio donde los alumnos de Bayside ya estaban sentados en filas ordenadas. Un hombre mayor con el pelo plateado les dio la bienvenida con la misma voz que se usa en la iglesia. Dijo algunas cosas sobre la unidad y la expresión creativa y calificó el evento como una celebración del talento de todos los orígenes. Elijah miró a su alrededor y contó que, de todos los que estaban en la sala, él era uno de los 5 estudiantes negros. La mayoría de los niños de Bayside parecían no haberse perdido nunca una comida. Nunca les habían dicho, hoy no, ni haber tenido que esperar hasta el viernes para tener calcetines nuevos. Vieron una breve actuación del conjunto de jazz de Bayside. Estuvo bien, limpio, ensayado, incluso impresionante, pero había algo en ello que parecía ensayado, de una forma que hizo que Elijah sintiera un nudo en el pecho, no porque no fuera lo suficientemente bueno, porque sabía que lo era, sino porque nadie allí lo creería a menos que lo demostrara. Se dividieron en grupos. A Elijah le asignaron un taller de composición en la sala. 208. Caminó hasta allí con un grupo de chicos que no conocía, permaneciendo en silencio. Mientras los demás bromeaban sobre la comida de la cafetería y sobre qué Tesla conducían sus padres. La sala 208 era una sala de música, sí, pero no como la de su casa. Esta tenía ventanas de suelo a techo, paredes insonorizadas e instrumentos alineados como soldados, guitarras, violines y un violonchelo en una esquina. Pero lo que llamó la atención de Elijah fue el piano. Un brillante piano de cola Steinway negro, más grande que cualquier instrumento que hubiera tocado jamás. La tapa estaba abierta y las teclas pulidas como hueso. El instructor aún no había llegado y la mayoría de los niños se sentaron, sin mucho interés. Elijah Number se quedó de pie junto a la pared, con los ojos fijos en el piano, como si éste lo estuviera desafiando. Entonces oyó una voz detrás de él. «Ni se te ocurra». Se volvió y vio a un chico alto, con el pelo rubio peinado hacia atrás,
que lo miraba fijamente, flanqueado por otros dos que parecían haber practicado, el ceño fruncido frente al espejo. El alto llevaba una chaqueta con un monograma. P. tapado V en el pecho. Es la donación de mi padre, añadió el chico. ¿Tienes algo así en tu barrio? Elijah parpadeó, sin saber si el chico hablaba en serio o solo intentaba provocar una reacción. No iba a romperlo. ¿Estás seguro? El chico sonrió con aire burlón. Cuidado, esas teclas no están hechas para dedos sucios. Las palabras sonaron como una bofetada. La sala se quedó en silencio y algunos otros estudiantes se volvieron para mirar. Elijah sintió que le subía el calor a las orejas, pero no se movió. Mantuvo las manos a los lados. El piano parecía más lejos, ahora, como si se hubiera desplazado a otra dimensión. Una parte de él quería salir, otra quería hablar, pero no confiaba en que su voz saliera con firmeza. Pero entonces alguien detrás de él se rió, y eso fue todo lo que hizo falta para que algo dentro de Elijah cambiara. Elijah no recordaba haber tomado la decisión. En un segundo estaba quieto, con las mejillas ardientes y el corazón latiendo con fuerza, y al siguiente estaba caminando hacia el piano. La sonrisa burlona del chico rubio se agrietó ligeramente, y sus amigos intercambiaron una mirada como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Elijah no se inmutó, tiró del banco con ambas manos y se sentó lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tenía las palmas húmedas y la garganta seca, pero sus dedos no temblaban. La habitación estaba en silencio. No completamente, pero sí, como si se hubiera contenido la respiración durante demasiado tiempo. El profesor aún no había entrado. Quizás eso era una bendición. Quizás era el destino. Elijah levantó las manos por encima de las teclas y luego dudó. Porque este no era el teclado roto del centro recreativo. Esto era real. Esto tenía peso. Esto era sonido que se propagaba, resonaba y llenaba la habitación, no por el volumen, sino por su presencia. Podía sentir todas las miradas en su espalda. Podía oír la voz de Preston resonando en su cabeza. Los dedos sucios, como si su piel hubiera manchado de alguna manera el aire. Respiró una vez más y pulsó la primera tecla, un simple do suave y limpio. Sonó como si hubiera estado esperándolo. Luego vino un mi, luego un sol. Construyó el acorde como siempre lo hacía, con el sentimiento. Nadie le había dicho cómo y nadie tenía que hacerlo. La música era lo único que tenía sentido, sin necesidad de explicaciones. Dejó que su mano izquierda siguiera. Las notas del bajo, suaves al principio, luego más fuertes, y luego la mano derecha volvió, tejiendo una melodía sobre el ritmo. Algo familiar pero inconcluso era la melodía, que siempre tocaba para sí mismo cuando estaba solo, la que nunca había nombrado porque le parecía demasiado personal. Una canción que no necesitaba palabras para decir lo que él no podía. La habitación comenzó a cambiar. Las conversaciones se detuvieron. Las sillas crujían mientras la gente se inclinaba hacia adelante. Los dos chicos que estaban detrás de Preston ya no parecían divertidos, parecían confundidos. Preston no dijo nada, pero apretó los labios. Y Elijah ya ni siquiera se dio cuenta. No estaba tocando para ellos, estaba tocando para las noches, que pasaba solo en su habitación, escuchando los sonidos de su ciudad fuera de la ventana. Tocaba para los domingos en que su madre se balanceaba al ritmo del gospel en la iglesia, con los ojos cerrados y el rostro suave por una vez.
Tocaba para la versión de sí mismo, que nunca se había contado. No toques eso. La música se intensificó. Sus manos volaban más rápido ahora, con confianza y precisión. No era perfecto, falló una nota, tropezó en un acorde, pero no importaba, era crudo, vivo, el tipo de interpretación que no pedía. Permiso. Cuando dejó de tocar, la sala. No reaccionó de inmediato. Hubo una pausa del tipo que suele seguir a un puñetazo en el estómago. Entonces, una chica que estaba cerca de la parte de atrás dejó escapar un suave guau. Otro estudiante aplaudió y se le unieron algunos más. Preston no se movió. Tenía las manos apretadas a los lados. Eso no era. Malo, uno de sus amigos murmuró, pero Elijah oyó algo más en su voz. Era respeto. La puerta se abrió con un chirrido. La profesora entró por fin con una carpeta en la mano. Se detuvo, a medio paso, mirando de Elijah a la clase atónita. ¿Me he perdido algo?, preguntó. Un chico que estaba cerca de la parte delantera asintió lentamente. Sí, se ha perdido. Elijah. Se levantó lentamente y volvió a colocar el banco en su sitio. No dijo nada. No hacía falta, por una vez. El silencio no era incómodo. Se lo habían ganado. Pero justo cuando Elijah pensaba que todo había terminado, se giró y se encontró con algo que no esperaba en absoluto en el pasillo. Elijah salió al pasillo con el pecho, aún oprimido por la adrenalina, sin saber si sentirse orgulloso o asustado. No había planeado tocar. Ni siquiera sabía si podría, pero lo hizo y ahora. Todo parecía diferente. Fue entonces cuando los vio. Se había reunido un pequeño grupo fuera de la sala de música, alumnos de otros talleres y algunos profesores, todos atraídos por el sonido. Algunos parecían curiosos, otros sorprendidos, unos pocos incluso impresionados. Pero la cara en la que Elijah se fijó inmediatamente era la de la señorita de la Croix. Estaba de pie cerca de la parte de atrás, con la mano cubriéndose la boca, no por la sorpresa, sino por algo más suave en sus ojos, que brillaban de una forma que hizo que Elijah bajara la mirada por un segundo. Ella se acercó lentamente. ¿De verdad has tocado eso?, le preguntó con delicadeza. Él asintió. Esa era tu música. Asintió de nuevo, casi sin atreverse a decirlo en voz alta. Ella miró más allá de él, hacia el interior de la sala, y luego volvió a mirarlo. Elijah, eso no solo ha estado bien, ha sido algo que la gente recordará. Él no sabía qué decir, no había pensado en que lo recordaran. Solo quería tocar las teclas, escuchar cómo sonaban cuando se tocaban sin miedo. Otra profesora se acercó a alguien que él no reconocía. Una mujer alta con una chaqueta gris, con una carpeta bajo el brazo. Se inclinó ligeramente para mirarlo a los ojos. Soy la señora Caldwell, dijo. Dirijo él. Te he oído desde el pasillo. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. A ella no pareció importarle. ¿Has tomado clases alguna vez?, negó con la cabeza. ¿Dónde has aprendido a tocar así? Solo practicando, respondió, que tocaba en el centro recreativo a veces, y en casa cuando su hermano le dejaba usar los auriculares. Ella sonrió. Bueno, tienes algo especial, ese oído, esa expresión. Eso no se enseña, se guía, se cultiva. Detrás de ella, Preston. Salió por fin del aula con la chaqueta, arrugada por haber estado demasiado tiempo apoyado contra la pared. Echó un vistazo a la multitud y luego se centró en Elijah. Sus miradas se cruzaron, pero ninguno de los dos dijo nada. Uno de los amigos de Preston le susurró algo y se rió.
Pero Preston no respondió. Ahora era difícil leer su rostro. No estaba enfadado ni engreído, solo, inseguro. La señorita Delacroix intervino. Elijah, ¿qué te parecería tocar? Algo en la actuación final de esta tarde. Él levantó la vista bruscamente. ¿Yo? Sí. Siempre dejan espacio para que un estudiante invitado comparta algo en la clausura. Creo que... No sé que deberías hacerlo. Miró al suelo, luego a la señora Caldwell y luego de nuevo a la señorita Delacroix. Una oleada de nervios lo golpeó como un segundo puñetazo. Actuar una vez en un aula era una cosa, pero tocar delante de todo el auditorio. No sé, murmuró. No tienes por qué hacerlo, dijo la señorita Delacroix con suavidad. Pero creo que te arrepentirás si no lo haces. Él sabía que tenía razón. Asintió lentamente. De acuerdo. Los profesores comenzaron a dispersarse y el pasillo se vació. El momento volvió a ser el mismo que el resto del día. Elijah siguió a la señorita Delacroix mientras ella lo guiaba hacia la sala de espectáculos. Sus pasos eran lentos. El pasillo parecía interminable. Pero algo dentro de él era diferente ahora. No era confianza, no exactamente. Era más bien certeza, como cuando suena una canción y ya sabes dónde van las notas, aunque nunca la hayas escuchado antes. Preston se quedó atrás, solo, cerca de la puerta. Elijah, dijo en voz baja. Elijah se volvió. Preston parecía querer decir algo. Quizás quería retirar lo que había dicho antes. Quizás quería actuar como si nada hubiera pasado. Pero en lugar de eso, solo se encogió de hombros ligeramente y se dio la vuelta. Sin embargo, cuando Elijah entró en el auditorio más tarde ese día, no tenía ni idea de quién más estaría observando desde las sombras, ni de lo profundamente que su actuación resonaría más allá de esa sala. El auditorio estaba más iluminado de lo que Elijah recordaba. Se quedó detrás de la cortina, con el corazón latiendo con fuerza, mirando el suelo pulido del escenario. Las filas de sillas se extendían más allá del escenario, ya medio llenas. Los estudiantes entraban con aperitivos y programas, bromeando y mirando sus teléfonos. Algunos profesores estaban de pie cerca de la parte de atrás, charlando en voz baja. Todo parecía normal, excepto para Elijah. Llevaba la misma camisa arrugada de esa mañana. El sudor comenzaba a oscurecer el cuello. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo a tocar, confiaba en sus manos. Era el público, las miradas desconocidas, el peso de ser visto. La señorita Delacroix apareció a su lado. Su voz era baja. Te van a adorar. ¿Y si lo estropeo? Preguntó. No lo harás, y aunque lo hicieras, ellos lo sentirían. Eso le ayudó, un poco. La presentadora, una chica alta con gafas gruesas y una voz refinada, anunció la actuación final del evento. Damos la bienvenida a un estudiante invitado de la escuela secundaria Martin Luther King, Elijah Brooks, con una pieza original para piano. Aplausos corteses. Elijah salió al escenario. No miró al público que brillaba bajo las luces igual que antes, como si ahora lo conociera. Se sentó, respiró hondo, dejó que sus dedos encontraran su lugar y empezó a tocar. No era la misma melodía de antes. Esta era más lenta, más tranquila, más paciente, como una carta escrita en voz alta. Empezó con ese tipo de dolor que no se puede nombrar, algo en las pausas entre las notas, la forma en que ciertos acordes se prolongaban más de lo debido. Luego cambió, se volvió más cálida, más valiente.
como algo que lucha por mantenerse en pie. Cada compás contaba. Una parte de él, las noches solo en su habitación, el sonido de su madre, rezando en la cocina cuando creía que estaba dormido, la forma en que el teclado del centro recreativo. A veces hacía chispas, pero nunca dejaba de funcionar. La sala se quedó en silencio, incluso los profesores dejaron de susurrar. Los teléfonos se bajaron, los ojos se levantaron, y en algún momento de la segunda parte, la emoción detrás de sus notas lo alcanzó. Su pecho se apretó, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sus manos no titubearon. Tocó hasta el final. Cuando la última nota se desvaneció, levantó las manos. Lentamente, como liberando algo pesado, silencio, luego un solo aplauso, luego otro, luego toda la sala. Una ovación de pie no sucedió. Esto no era una película, pero los aplausos eran reales, llenos. Algunos estudiantes se pusieron de pie. Una profesora se secó los ojos. Incluso el locutor parecía sorprendido. Elijah se quedó de pie, inclinado, sin pensar, y luego se marchó rápidamente del escenario, antes de que la multitud pudiera alcanzarlo. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, y entonces una voz, que era increíble, se volvió. Preston. Ahora llevaba abrochada la chaqueta y el pelo un poco más arreglado, pero la arrogancia había desaparecido. Esta vez no estaba flanqueado por sus amigos. No sabía que podías hacer todo eso, dijo. Elijah no dijo nada. Preston cambió de tema. Lo que dije antes estuvo fuera de lugar. Elijah siguió sin hablar. Supongo que no me lo esperaba. Elijah lo miró y dijo en voz baja, no tenías por qué hacerlo. Preston asintió con la cabeza una vez. Sí, y eso fue todo. No hubo ningún momento emotivo, ni apretón de manos. Solo una pausa incómoda y dos chicos, de pie en un pasillo demasiado grande para ambos. La señorita Delacroix salió sonriendo. ¡Lo has conseguido! Él logró esbozar una risa entrecortada. Creo que sí. Ella lo miró durante un largo segundo. Hablamos luego. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Pero lo que Elijah no sabía era que alguien entre la multitud. Ya había hecho una llamada, una que le abriría una puerta, que nunca imaginó que podría atravesar. Cuando el autobús regresó al estacionamiento de Martin, Luther King Jr., Middle, el cielo estaba rayado de oro, con la frente apoyada contra la ventana, viendo pasar Baton Rouge. Los carteles de comida rápida, las gasolineras, las tiendas de barrio, todo familiar de nuevo, cómodo, pero ahora más pequeño. No había hablado mucho durante el trayecto. Algunos compañeros le dieron la mano. Unos pocos le preguntaron cómo había aprendido a tocar así. Un chico, Jamari, incluso bromeó. Tío, has hecho aplaudir a los niños ricos. Eso es magia. Elijah sonrió, pero por dentro todo seguía zumbando. No eran nervios ni miedo. Era algo más para lo que aún no tenía palabras. La señorita Delacroix esperaba en el escalón inferior. Mientras los alumnos bajaban del autobús, Elijah dijo, apartándolo suavemente, esa mujer a la que te presenté, la señora Caldwell, quiere verte de nuevo. Él parpadeó. ¿Por qué? Dirige un programa artístico de verano basado en becas. Dijo que es raro encontrar a alguien como tú que no ha recibido formación. Bajó la mirada hacia sus zapatillas. La izquierda estaba rayada. No tengo dinero para clases, dijo. Esa es la cuestión. Respondió la señorita Delacroix. No las necesitarás. Todo está cubierto. Solo tienes que aparecer y tocar.
Elijah no sabía qué decir. Oportunidades como esa no se les presentaban a niños como él, no sin condiciones. Le dije que hablaría con su madre. Ella añadió que ella querría saberlo. Esa noche, en casa, Charlene estaba de pie en la cocina con el folleto, en una mano y un sándwich de queso a la parrilla medio quemado, en la otra. Su rostro no decía mucho, pero su silencio era elocuente. No están tratando de utilizarlo para nada. Finalmente preguntó. No, señora. La señorita Delacroix dijo desde el otro lado de la mesa. Es una oportunidad real. Han hecho esto para estudiantes de todo el estado. Charlene volvió a mirar el papel. ¿Y dónde se quedaría? En dormitorios supervisados en Baton Rouge. Escuela de artes. Solo unas semanas. Estaría en casa al final del verano. Elijah se sentó en el borde del sofá, con la mochila todavía a la espalda y los dedos enganchados en las correas. Su madre lo miró fijamente, sin pestañear. ¿Quieres esto? Él la miró a los ojos. Creo que sí. Ella suspiró profundamente, el tipo de suspiro que solo hacía cuando su mente viajaba, mucho más rápido que su boca. Tiene 12 años, dijo en voz baja. Todavía es un niño. Tendré cuidado. Elijah respondió en un susurro. Más te vale. Lo pensaré, dijo ella, mirando de nuevo a la señorita Delacroix. Eso era más que suficiente por ahora. Una semana más tarde llegó la carta, un sobre blanco, con ribetes azules. Su nombre estaba escrito con letra clara en el centro. Dentro había la oferta formal. Elijah la leyó 3 veces antes de dársela a su madre. Ella no dijo nada al principio, solo asintió con la cabeza y se la devolvió sin decir nada. Empaquetó sus cosas en una bolsa de viaje, que era demasiado grande para él. La señorita del agua lo llevó ella misma al campus. De camino, le habló de otros niños que habían pasado por el programa, algunos de los cuales nunca habían tocado un instrumento de verdad. Antes de su primera clase, otros que habían ido a sitios como Juilliard y Berkeley. Pero ninguno sonaba como tú, le dijo, y lo decía en serio. El campus no se parecía en nada a Bayside. No era brillante ni lujoso, pero se respiraba honestidad. El edificio de música tenía pintura, desprendida en el alféizar de la ventana y los bancos. Estaban desgastados por los años de espera de los estudiantes. Eso le gustó. El primer día tocó delante de 3 profesores. No le preguntaron de dónde era, le preguntaron en qué tonalidad se sentía más cómodo. Él respondió re menor, y ellos asintieron, como si lo entendieran. Al final de la primera semana, había compuesto 3 piezas nuevas. Al final de la segunda, estaba enseñando a un compañero de clase cómo pasar de un acorde a otro con sentimiento, en lugar de con matemáticas. Una noche, después de cenar, su profesor se sentó a su lado en la sala de ensayo. ¿Sabes lo que le dije a mi marido después de oírte tocar? Le dijo ella. Elijah negó con la cabeza. Así es el talento cuando no tiene miedo. Pero incluso con nuevas claves en sus manos y puertas, abiertas de par en par, Elijah todavía tenía una cosa más que hacer antes de que todo aquello pareciera. Era octubre cuando Elijah volvió a cruzar las puertas de la escuela preparatoria Bayside. Esta vez no llegó en el autobús escolar, sin camisetas a juego ni formulario de excursión en la mochila. Llegó solo, invitado por la señora Coldwell para actuar en el recital anual de otoño. Fue idea de ella, una sorpresa, una actuación en solitario de un alumno del programa de arte de verano, una forma de mostrar en qué podía convertirse el talento en bruto. Con el apoyo adecuado,
Elijah había crecido un poco desde la primavera. Sreni a los vaqueros le quedaban. Mejor, los rizos estaban más arreglados, y sus manos habían adquirido una tranquila seguridad. Seguía sin hablar mucho, pero cuando lo hacía, la gente le escuchaba. El auditorio estaba tal y como lo recordaba. Suelos limpios, luces brillantes, el escenario. Ya no le parecía más grande que él. En la primera fila estaba sentada la señorita de la Croix, con el bolso apoyado en el regazo, y los ojos brillantes de un orgullo tranquilo. Y a su lado Charlene, con su mejor blusa y agarrándose al borde del asiento, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Al principio no estaba segura de la actuación. No sé qué quieren esas personas. De niños como tú, había dicho. Elijah había respondido simplemente, solo que los escuchen. Ahora estaba allí, esperando a escuchar. El presentador hizo una breve introducción. El último intérprete de esta noche es un joven que nos recuerda por qué la música sigue siendo importante. Por favor, den la bienvenida a Elijah Brooks. Salió al escenario, ni demasiado rápido ni demasiado lento, con paso firme. El piano de cola estaba allí de nuevo, esperando. Esta vez no dudó. La pieza que tocó era nueva, algo que había compuesto 2 semanas antes, inspirado por su verano. No tenía título, solo movimiento. Empezaba suave y constante, como pasos contados, y luego subía compás a compás hasta convertirse en algo más cálido, más seguro. Había florituras, sí, pero nada ostentoso. Todo tenía un propósito. Las notas fluían como pensamientos que se formaban en medio de una frase, sinceras, verdaderas. A mitad de la pieza levantó la vista. Preston estaba sentado 3 filas más atrás, con los brazos cruzados, mirando. No habían hablado desde aquel pasillo, pero Elijah no necesitaba palabras. El silencio entre ellos ahora no era pesado, estaba lleno de comprensión. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, Elijah la mantuvo el tiempo suficiente para que la respiración de la sala se recuperara, y entonces levantó las manos, y esta vez los aplausos llegaron rápidamente, no por cortesía ni con vacilación, sino reales. Charlene se puso de pie. Al principio no aplaudió, solo se quedó mirando a su hijo, como si no pudiera creer que fuera suyo, y luego sonrió en silencio. Después del espectáculo, la gente se le acercó, profesores, padres, algunos alumnos. Le preguntaron por su música, dónde había aprendido, qué iba a hacer después. Él respondió lo mejor que pudo, todavía incómodo por tanta atención. Pero un momento se le quedó grabado. Un niño pequeño, de unos 9 años, delgado y con gafas torcidas, se acercó y le susurró: «Me han dado ganas de probar el piano». Elijah se arrodilló ligeramente. «Deberías. No sé cómo». «No importa, empieza». El niño sonrió. Eso fue suficiente. Más tarde, mientras volvían a casa, Charlene estaba callada. «¿Estás bien?», preguntó Elijah. Ella asintió con la cabeza. «Es que nunca pensé que vería algo así, no con tu nombre escrito». Miró por la ventana. Las luces de la calle pasaban borrosas. «Yo tampoco», dijo él, «pero quizás siempre estuvo ahí». Ella no respondió, pero extendió la mano por la consola y la posó sobre la de él. Esa noche, Elijah se sentó en casa con un cuaderno en el regazo. No estaba escribiendo música, solo palabras, pensamientos dispersos, una frase que quería recordar. «No hace falta que te inviten para que te dejen entrar». El mundo no le había dado permiso para sentarse.
a ese piano, pero él lo había tomado con delicadeza, con honestidad, con total entrega, y al hacerlo les había recordado a ellos y a sí mismo que al talento no le importa de dónde eres, qué llevas puesto o cuánto donaron tus padres. Solo le importa que lo escuches cuando te llama. Así que, si estás viendo esto y te preguntas si eres lo suficientemente bueno, si se te permite intentarlo, aquí tienes tu señal. Ahora sí, ve y hazlo.